Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a trabajar el tema de continuidad. Acá vamos a observar pues en nuestra diapositiva, vamos a ir presentando, por ejemplo, vamos a ver este pequeño ejemplo a modo de introducción, continuidad. Estamos, ¿no? Del tema de límites, estamos avanzando al tema de continuidad. Por ejemplo, podríamos decir también, pues, nuestras semanas de clase, nuestra secuencia de clase debe ser continua. Usted cuando estudia la semana 1 va a pasar a la semana 2, va a pasar a la semana 3 y a la semana 4. Hay una continuidad en su estudio. Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, te enfermaste y no estudias la semana 3? Entonces, estudias la semana 1, estudias la semana 2, no hay continuidad en tu estudio. Entonces, más o menos podríamos enfocarnos la idea de continuidad, ¿no es cierto? No tengo una continuidad en mi estudio porque de la semana 2 me voy a saltar a la semana 4. Básicamente podríamos entender que deben estar todas las semanas, si cada semana es un puntito, deberían estar todos los puntitos, ¿no? Podríamos ir a semana 1, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, ojo, estamos acá, semana 7 y así. Supongamos que solamente voy a estudiar estas semanas. Acá hay una continuidad de mi estudio, estoy estudiando de manera continua. Pero ¿qué pasa si yo saco, por ejemplo, se me nos ocurre, saco una semana correspondiente? A ver, vamos a ver acá un momentito. Ahí, chiquitito nada más. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo? Que la semana 1, la semana 2, no hay continuidad porque en la semana 3 no estudié nada. ¿Se dan cuenta? No estudié nada. No hay continuidad en la semana 3. No hay un estudio continuo. Ahora, esto lo podemos trasladar a un enfoque, a un enfoque matemático. Por ejemplo, acá podríamos decir el cargo mensual en dólares, ¿no? Por hora de electricidad usada por un consumidor residencial de junio a noviembre, se obtiene la siguiente función. Entonces, el consumo de electricidad va a depender, podríamos decir nosotros, del kilowatts, ¿no? Si usted observa acá el kilowatts, miren, el kilowatts es una variable. Claro, si el kilowatt va de 0 a 100, me van a cobrar utilizando esta fórmula. Pero si yo consumo de 100 a 500, ya van a utilizar esta fórmula para el consumo del kilowatt. Y si yo consumo más de 500 kilowatts, usarán esta fórmula para poder calcular el pago que debo hacer. Y acá, y es fácil, dice, ¿cuál es el cargo mensual si se consume de 100 a 500? Y justamente debes usar esta fórmula, ¿no? Para el pago mensual. Ahora, ¿hay un cargo mensual fijo? No, va a depender de X, ¿no? Si X es 100, 200, tendría que evaluar y encontrar cuál sería el cargo mensual. A ver, por un ejemplo práctico, si es 200, 200 menos 100 se convierte en 100, 100 por 0,075 sería 7,5. Y si le sumamos, acá se convierte en 26,9, ¿no? Una idea de cómo podemos utilizar. Podemos encontrar los límites. Recuerden que hemos analizado límites laterales. Límite cuando x se aproxima a 100. Por acá, mira. Límites laterales. Límite cuando x se aproxima a 500. Límites laterales, ¿no? Y verificar si se cumple esta condición. Al final de nuestra clase deberíamos responder cada una de esas preguntas. A ver, avanzamos un poco con nuestra diapositiva. Acá diremos el logro de la sesión, ¿no? El logro de esta clase. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve ejercicios en los que clasifica las funciones que modelan fenómenos naturales, económicos y tecnológicos como continuas o discontinuas.
Ajá, discontinuidades, haciendo uso de criterio de las continuidades. Aquí justamente lo que yo mencionaba, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos de manera continua, todos los puntitos que van a ser los días van a estar. Pero si hay un puntito que falta, ya no le voy a llamar continua, sino le voy a llamar discontinua. Acá hay una idea general que nos han puesto en este PPT con respecto a la continuidad. Miren, los fenómenos físicos suelen ser continuos, por ejemplo, el desplazamiento o la velocidad de un vehículo. Claro, ¿no? Entonces un vehículo, ¿qué ocurre con un vehículo? Se va a trasladar a lo largo del tiempo, ¿no? Y del espacio. No podemos decir nosotros que el automóvil está avanzando, ¿cierto? Por acá está avanzando el automóvil y cuando nos damos cuenta, ¿no? Se desaparece y luego continúa por este espacio. Imposible, eso no puede darse, ¿no? Entonces por eso que debe ser continuo siempre. El desplazamiento. Varían continuamente con el tiempo, al igual que la estatura de una persona, pero hay discontinuidades en situaciones como, por ejemplo, la corriente eléctrica, ¿no? Ahí podemos hablar un poco de discontinuidades. En matemáticas y ciencias utilizamos la palabra continuo para describir un proceso gradual sin interrupciones o cambios abruptos. En esta noción, con respecto a funciones, la que ahora queremos precisar. Vamos a hablar entonces un poquito de ¿no? En este caso, acerca de las continuidades. ¿Qué significa? Vamos a analizar los gráficos. ¿Recuerdas que habíamos empezado el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? Estoy estudiando todos los días, sábado, estudio todos los días. Si estudio todos los días es un estudio continuo. No dejo de estudiar, pero por ahí me pueden faltar. Me salto 2 días, no estudio. Entonces no soy continuo, soy discontinuo con mi estudio. Entonces, para que sea discontinua, debe haber un espacio vacío. Más o menos sería la idea usando gráficos que debería ser de la siguiente forma, ¿no? Una función se dice que es continua en todo su dominio cuando podemos ser capaces de dibujarla de un solo trazo sin levantar el lápiz. Entonces, una forma práctica sería, ver, no levanto el lápiz, mira, ahí está. Entonces esto sería una función continua, ¿no? Ejemplos de funciones continuas podría ser la recta. Ejemplo de función continua, yo sé que ustedes están recordando, por ejemplo, podría ser una función trigonométrica sin levantar el lápiz. Eso nos dicen para las continuidades. Veamos algunas gráficas como por ejemplo una recta. Yo lo dibujo sin levantar el lápiz. Continuo en todos los reales. Una función exponencial. Ahí está. Continuo en todos los reales. Una función cúbica. También puedo dibujar sin levantar el lápiz. Por eso decimos nosotros que son funciones continuas en todos los reales. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tú sin levantar el lápiz generas funciones continuas. Entonces salta la idea de que si tú quieres dibujar una función discontinua, bastaría con levantar el lápiz y te saltas. Algo similar a esto, ¿no? Aquí me salto, ahí está. Similar al estudio que habíamos comentado, estudio lunes, martes, miércoles, jueves, estudio lunes, martes y de ahí me salto al viernes, por ejemplo. Entonces acá, definición de función continua, una función se dice que es continua. Mira, acá ya vamos a definirlo matemáticamente. Hemos visto anteriormente el gráfico, los gráficos corresponden, gráficamente, cómo se representa una continuidad. Ahora matemáticamente. Vamos a hablar. Es continuo en un punto cuando cumple 3 condiciones. Entonces usted tiene que apuntar esas 3 condiciones y si me piden que si la función es continua, debo garantizar que se cumplan dichas 3 condiciones. Existe una función definida en este punto, es decir, existe la función en A. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 1 entre x menos 1, ¿será f continua en 1? Yo creo que este ejemplo es rápido, ¿cierto? Rápido, salta a la vista, que es lo que deberíamos tener.
es una función f de x igual a 1, 1 entre x menos 1. ¿Es continuo en 1? ¿Podría decir así? ¿Usted qué debe indicar? No. No, entonces, como comentábamos, ¿será continuo en el punto x igual a 1? No, no es continua. Por lo tanto, podemos establecer, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿por qué no es continua? Porque si tú reemplazas la función en punto 1, tendrías 1 entre 0. ¿Y qué ocurre? Esto no existe. No está definido, también decimos. Entonces, justamente falla este punto de caso. Falla esta condición. Ahí vemos entonces, a ver, avanzamos un poco más. Justamente vamos a continuar ahora. Ya, veamos. A ver, existe el límite de una función. Existe el límite de la función en dicho punto, es decir, existe el límite de f de x cuando x se aproxima al valor de a. Recuerden que la existencia de un límite se debe a la existencia de los límites laterales. Entonces, para que un límite exista, el límite por izquierda debe ser igual al límite por derecha. Ahí hablamos de existencia de límites. Este punto 2 se basa en esta condición. Borramos. Entonces, claro, estos ya son aspectos conocidos por nosotros, solamente lo estamos tratando nuevamente. A ver, ¿qué más tenemos por acá? El valor de la función en dicho punto coincide con el límite, es decir, estos dos casos se tienen que igualar. Prácticamente nos dicen eso. Eso nos dice. Y gráficamente, ¿qué ocurre? Le dibujamos una curva sin levantar el lápiz, como se dijo. Sin levantar el lápiz. Eso es lo que tendríamos ahí. Muy bien. Entonces, para que la función sea continua, recuerda, son tres condiciones que se debe cumplir. Usted tiene que tener en claro, tienes que utilizar esas tres condiciones. ¿Listo? Claro, ya este es el gráfico, ya es distinto, ¿no? Que lo que queríamos analizar por ahí. Si al menos una de las condiciones, sí, basta que una no cumpla, como te mencioné el ejemplo inicial, la función 1 entre x menos 1, por ejemplo, para x igual a 1, no está definida. Entonces, ahí falla esa primera condición, no es continua. Ya no sigo analizando los otros casos. Falló la primera y ahí quedó el problema. Veamos. ¿Qué más? Un ejemplo, a ver, por acá nos presenta un ejemplo. Determinar si la función f es continua en x igual a 1. Entonces recuerda, hay tres condiciones que nosotros vamos a cumplir. Son tres condiciones. Primero es la existencia de la función, luego la existencia del límite en ese punto y finalmente la igualdad de estos dos casos. Esa es la condición que vamos a buscar. X, acá me dicen x menor o igual que 1 y x es mayor que 1. Entonces, la primera condición, ¿con quién se daría la primera condición? Ajá, claro, acá justamente está, ¿no? Primera condición es verificar si existe justamente la función en el punto 1. Cuando usted quiera buscar la función en el punto 1, observe acá, miren, acá por ejemplo, acá está la igualdad. Acá se da la igualdad. Acá no hay igualdad, acá hay desigualdad, pero acá sí tenemos la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Acá justamente dice, ¿no? Como acá se da la igualdad, entonces acá deberíamos tener en cuenta que x, uy, ¿qué pasó? Un ratito, creo que vamos a borrar esto. Ya está.
Entonces acá usted busca la igualdad. ¿En qué ecuación o qué función voy a utilizar para la existencia? 5x menos 2. La existencia, obviamente el valor debe existir, ¿no? Reemplazamos en x igual a 1. Acá, como te digo, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Y al reemplazar en x igual a 1, 5 por x menos 2. 5 por 1, acá debería ir el número 1 por 2. Bueno, acá creo que la operación es rápida, esto es 3. Y luego verificamos que sí existe. La existencia se da. Como cumple la primera condición, como la primera condición está verificando, pasamos a una segunda condición, que es la existencia del límite. Recuerda acá que la existencia de los límites es en base a los límites laterales. Entonces, busquemos, veamos los límites laterales, cómo debe ser, ¿no? Límite lateral para x por izquierda. Y por izquierda, ¿qué significa el límite lateral por izquierda? Significa que ustedes deben buscar valores menores que 1. Recuerda, por izquierda es menor que 1. Menor que 1, entonces justamente coincide con esta función. Es por eso que a la función ya se le pone 5x menos 2, porque estamos analizando por izquierda que son valores menores que la unidad. Luego de haber encontrado la función, se reemplaza, ahí está, y lo que tendríamos como resultado sería 3. Quiere decir que el límite lateral por izquierda, cuando x se aproxima a 1, es 3. Ahora, el límite lateral por derecha. Por derecha son valores mayores que 1. Y los valores mayores que 1 justamente juega con esta función, que es menos x más 4. Por lo tanto, ustedes simplemente verifican las condiciones, reemplaza menos x, x es 1, menos x más 1, que sería 3. ¿Qué está ocurriendo con los límites laterales? Entonces, ahí justamente los límites laterales tienen o son, en este caso, son iguales. Si los límites laterales son iguales, ¿qué ocurre? Entonces, definición de límites. El límite existe. Ahí está. Como los límites laterales son iguales, entonces el límite existe. ¿Y aquí por qué es igual a 3? Porque justamente es el valor que toma cada límite lateral. Y listo. Quiere decir que el paso 1, la primera parte, y la segunda parte están coincidiendo, bueno, se están verificando, cumple la condición. Entonces, pero nos falta, todavía no podemos decir que es continua. Hay que seguir verificando una tercera y última condición. Se cumple que la función en el punto 1 es igual a, si se dan cuenta ustedes, ¿no? Debo verificar la igualdad de ambos. Busquemos la igualdad. ¿Quién es f en 1? Ahí está, mira, 3. ¿Quién es el límite? También es 3. Entonces acá podríamos asegurar que la función es continua en el punto que hemos analizado, que es en el punto número 1. Entonces, una función particionada en el punto 1 se está dividiendo en dos tipos de funciones, bueno, dos funciones lineales distintas. Por lo tanto, hemos encontrado la continuidad en este caso. Muy bien, chicos. Ahora sí, avanzamos. Entonces, mira, acá la función es continua. Acá observamos otra función. Y queremos analizar la continuidad en el punto 2. Bueno, acá la anterior eran dos lineales, ahora es una lineal y una cuadrática. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Pueden haber una función particionada con tres subfunciones. Bueno, solamente queda por analizar en cada partición. Acá, por ejemplo, tenemos que analizar la continuidad en el punto 2. Para eso, usted otra vez recuerda que se deben cumplir tres consideraciones. Importante, las tres condiciones se debe cumplir. ¿Y cuáles son esas condiciones? Justamente la primera condición, ya se había hablado,
La primera condición es para x igual a 2, reemplazando, no justamente, ¿dónde está la igualdad? Usted busca, a ver, acá es mayor, no, acá no hay igualdad. Mayor igual, acá está la igualdad. Por lo tanto, si acá hay igualdad, acá es donde debo reemplazar. ¿No? Ahí está. Justo donde está la igualdad se reemplaza x al cuadrado más 1, se reemplaza esta función 2 al cuadrado 4 más 1 5. Entonces la función existe, la existencia, sí está definida la función. Como la función existe, es decir, el paso 1 se está cumpliendo, tranquilamente podríamos avanzar a una segunda parte, que es la existencia del límite. Acá recuerda que lo que vamos a utilizar son los límites laterales. ¿Ok? Límites laterales por izquierda y por derecha. Justamente ahí está, ahí nos dice las condiciones. Para que el límite exista deben ser iguales los laterales. Entonces, recordando que el primer límite lateral por izquierda, que estoy tomando acá, hace referencia para valores menores que 2. Y valores menores que 2 está acá, mira. ¿Qué analizamos para esta función? 4x menos 3. Ahí está. 4x menos 3. Por lo tanto, usted dice, vamos a reemplazar entonces el valor de x igual a 2. 4 por 2 menos 3, 8 menos 3, 5. Primer límite lateral es 5. Ya está. Ahora, el otro límite lateral que es 2 por izquierda, por derecha, perdón, en este caso. Por derecha se trata de valores mayores que 2. Los valores mayores que 2 es x al cuadrado más mayores que 2, ahí está. Mayores que 2. Por lo tanto, ya eso utilizamos en el reemplazo, sería 2 al cuadrado 4 más 1 5. Y nuevamente nos encontramos con la sorpresa de que ambas funciones son iguales. ¿Qué significa que cuando los límites laterales son iguales? Significa que, esto está, ¿no?, ahí definido, significa que el límite exista. Es más, dicho límite debe ser igual a 5. Bueno, por lo tanto, si el límite existe, estamos garantizando entonces la continuidad, ¿no? Bueno, siempre y cuando las dos condiciones anteriores, f en 2 es 5 y el límite es 5, entonces las dos condiciones anteriores son iguales. Quiere decir que el límite existe. Ojo, tal vez podría encontrarnos con funciones donde ellos no coinciden, ¿no? Y el caso 3, como no cumple el caso 3 porque no coinciden, entonces no existe. Y acá, sin ninguna duda, decimos que es continua, creo que ya sabemos por qué. Es continua porque la función, que es 5, se iguala con el límite que también resultó ser 5. Bueno, a ver qué más tenemos por acá. Avanzamos un siguiente ejemplo. No se olviden entonces de analizar esta situación. Ahí está. Vamos a analizar este último ejemplo. La función es continua en el punto x0, nos dice. Nuevamente, ya creo que a estas alturas ya sabemos que hay tres condiciones. La primera, verificar que existe la función en cero, porque es el análisis en x0 lo que queremos, ¿no? Quiere la función en x0 y la función en x0, lo que se tiene al reemplazar. ¿Dónde está la igualdad? Eso es lo que usted tiene que buscar en el problema. ¿Dónde se da la igualdad? A ver, acá hay mayor que 0, acá está menor igual. Entonces quiere decir que la función correspondiente es x al cuadrado menos 1. No, reemplazando tendríamos que, claro, acá no hay ningún problema, la función existe porque se encontró un valor numérico y ahora corresponde el análisis de la función. Acá colocamos nosotros el límite, los límites laterales, ¿no? Los límites laterales, justamente verificar si son iguales.
Entonces acá empezamos. Primer límite lateral por izquierda. Por izquierda representa valores menores que 0, recuerda. Por izquierda representa menores que 0. Y menor que 0 es x al cuadrado menos 1. Es por eso que acá escriben x al cuadrado menos 1. Reemplazando 0 al cuadrado menos 1 me da menos 1. Bueno, podemos decir que por el momento está coincidiendo con este valor, ¿no? Pero recuerda que no depende de un límite lateral, sino depende de los dos límites laterales. Ahora el límite lateral por derecha. Recuerda que el límite lateral por derecha son para valores mayores que 0. Y acá se define mayor que 0 a la función x más 2. Listo. Mayor que 0 se define a la función x más 2. Listo, muy bien. Entonces al reemplazar y hacer el cálculo, ¿cuánto nos queda? 2. ¿Se dan cuenta? Nos queda 2. Pero ¿qué podemos observar de los límites laterales? Si usted se da cuenta, el primer límite lateral por izquierda fue 1, menos 1, y por derecha es 2. Entonces, ¿qué podemos establecer cuando los límites laterales son diferentes? Entonces, simplemente garantizamos que el límite no existe. A ver acá. A ver, vamos a utilizar un lápiz. Ya está. Entonces no existe. Miren, ahí quedaría el análisis y básicamente ya lo que usted debería colocar es que la función no es continua justamente en el punto x igual a 0. Ahí nos quedamos, así que no hay nada que analizar. Si el límite no existe, entonces la función ya no es continua. Bueno, eso es lo que tenemos para esta pequeña parte de la grabación. Ya en nuestras respectivas videoconferencias vamos a seguir analizando un poco más acerca de las continuidades y en este caso de las discontinuidades. Bueno chicos, nos vemos en nuestras respectivas videoconferencias.